El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:08 en la mañana. Retomemos los temas políticos. Los hechos ocurridos el pasado viernes en la Comisión de Fiscalización todavía están allí en el tapete de la discusión. La forma como votaron algunos legisladores, como otros no votaron, como alguien se ausentó, como alguien envió su alterna, siguen allí en el tapete de la discusión, han generado decisiones en bancadas. Vamos a preguntarle al señor ingeniero Jimmy Candel Soto, asambleísta por la provincia de Santa Elena, político con dilatada trayectoria, además ha sido alcalde del Cantón Santa Elena, ahora mismo legislador por esa jurisdicción provincial, preside la comisión además de Educación de la Asamblea y pertenece a una de las bancadas de independientes que se conformaron. ¿BIN o BADI, ingeniero? Buenos días. BIN. El BIN, el Bloque de Integración Nacional. Jimmy Candel además integra la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para responder a tus inquietudes y, por supuesto, dirigirme a los ecuatorianos a través de las ondas amigas de Radio Majestad. Gracias, ingeniero. ¿Por qué usted se abstuvo en la votación de la resolución que hubiese significado que el juicio político contra Diana Tamaín pasa al Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, hay algunos factores. Yo creo que es importante considerar que, primero, hay 6 asambleístas de Alianza País, 2 asambleístas de Creo, que entiendo tenían ellos ya consolidado la resolución, de tal forma que ante ello vimos que había no era necesario más votos porque ya estaban ellos consolidados. Yo pregunté algunas veces cómo estaba la cosa, cuál era la posición en cuanto había una fórmula de que pase esto al Pleno, al menos eso lo habíamos analizado y revisado. Y en todo caso, las discordias dentro de Alianza País, ya eso no es cosa que a nosotros nos compete. Pero en todo caso, en la bancada que yo me pertenezco existe el BIN. En el BIN existen 6 miembros de Pachacutic, quienes son pues quienes respaldan a Diana Tamaín. Nos pidieron ellos que votemos en contra, de tal forma que en esa presión y esa resistencia, en la misma condición con Ángel Gente, que también es del BIN y que es de la Comisión de Fiscalización, también pues tuvimos que evaluar ese tema. De tal forma que ante las circunstancias, viendo que esto iba a pasar, con los votos de Alianza País y de Creo, consideramos que era importante abstenernos, independientemente de que en el estudio que se había hecho dentro de la bancada, nosotros consideramos que todo ese proceso que se llevó en contra de Diana Tamaín, había cosas que también implicaban a los demás miembros del Consejo Nacional Electoral. Siempre dijimos nosotros, ¿por qué solamente el juicio político de Diana Tamaín? ¿Por qué no a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral? Claro, ahí vamos a coincidir porque yo generé este comentario ayer. Vamos a ver, Fabricio, que en las declaraciones, cuando va a declarar Enrique Pita, cuando va a declarar el señor Verde Soto, encontramos que eran declaraciones que no tenían nada que ver con el motivo del juicio político. Entonces, ahí sino que reflejaban las desavenencias internas del CNE. Reflejaban con claridad las diferencias existentes y, como se acostumbra a decir en política, tal vez los malos repartos. Oiga, pero, a ver, yo coincido con usted porque incluso esto lo comenté ayer en estos micrófonos, en el sentido de que responsabilizar exclusivamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de que el CNE no haya dado paso a la consulta popular de los Yasunidos cuando se trata de todo el cuerpo colegiado, a mí me parecía que era una causal que implicaba a los 5 y no solamente a la presidenta. Digamos, los temas administrativos sí se pueden analizar, pero me queda una inquietud. A ver, ¿usted cree que no había mérito para el juicio político? ¿Usted en lo personal, Jimmy Candel, cree que no había mérito para el juicio político? ¿O usted cree que sí había que llevar el proceso a juicio político, pero no votó por el relato que usted hace respecto a la presencia de legisladores amazónicos de la bancada a la cual usted se pertenece? Yo fundamenté mi abstención y dije que había firmado inclusive el pedido de juicio político a
Yanine Cruz y a Fernando Flores. Claro. De tal forma que ante esas circunstancias existía un compromiso. Pero viendo el proceso del juicio, cuando vimos todo ese tipo de declaraciones, cosas que no se podían demostrar, que se veían diferencias entre ellos, que había existido, que ahí hay una posición de 3-2, y que las diferencias son fuertes, y más que todo políticas en cuanto tiene que ver a su relación con los partidos políticos a los que pertenecen y representan, eso ya pues daba a entender otra razón. Porque Creo y representantes de Creo deciden solamente enjuiciar políticamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Obviamente, pues el representante de ellos, Enrique Pita, también pues forma parte, y de acuerdo a las declaraciones, lo que nosotros encontramos era con claridad de que tanta culpa tiene Diana Tamaín como tanta culpa tienen los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Si se precisaban los votos, vamos a suponer que usted sabía que faltaba un voto. Porque yo creo que a todos sorprendió la posición interna de Alianza País, lo que pasó con Penucia Colamarco y la ausencia de Karina Arteaga. Pero vamos a suponer que ustedes ya sabían que faltaba un voto. ¿Usted hubiese reflexionado y finalmente votado a favor de la resolución para que el juicio pase al Pleno de la Asamblea? Pero por supuesto, yo creo que faltó diálogo, faltó conversaciones. Había o sea, no se conversaron entre los miembros de la comisión. Para nada. Inclusive Luis Pachala comenzó a hacer una exposición que lo que hacía era estar quemando tiempo hasta esperar que lleguen los 2 asambleístas que faltaban para asegurar la resolución. No llegó Karina Arteaga y llegó atrasada Pinucia Colamarco. Todos creíamos que Pinucia iba a empatar pues la posición y lamentablemente pues ella votó en contra. Ni siquiera se abstuvo, votó en contra. Porque ella personalmente consideraba que no estaba de acuerdo con el proceso como se había seguido. Entonces faltó negociación política, cabildeo al interior de la Comisión de Fiscalización. Faltó cabildeo, faltó negociación, faltó interés en cuanto a la posición de lo que se quería llegar. Es más, había un rumor a voces que si pasaba al Pleno no había los votos para censurarla. En el Pleno se necesitaban 91 votos, Por mayoría supuesto. calificada de 2/3. Entonces la mayoría que sostiene a César Litardo es de 78. Algunos ya que están medios resentidos, pero en todo caso hay una mayoría que sostiene, en la cual estamos nosotros los que somos del BIN. Eso le iba a preguntar. En lo que está el BADI. ¿Todavía existe esa mayoría asambleísta, Jimmy Candel? Bueno, eso hay que irlo viendo en cada vez que hay votaciones, hasta qué punto se va sosteniendo. Yo creo que César Litardo ha hecho una administración que de alguna forma ha logrado que nosotros entreguemos al país un sinnúmero de leyes, de resoluciones, reformas de leyes que en definitiva han sido una respuesta, un accionar y dedicación de cada una de las comisiones. En todo caso, cualquier evento puede suceder y ocurrir en la vida política de la Asamblea Nacional. El BIN sigue siendo parte. A ver, voy a recapitular o reformular la pregunta. ¿Existe todavía el denominado acuerdo por la gobernabilidad? Porque así lo llamaron pomposamente el 14 de mayo del año pasado. Y yo le digo, con todo respeto, yo le he dicho públicamente, yo le digo pomposamente porque le llamaron acuerdo por la gobernabilidad, pero ese acuerdo en realidad funcionó a la perfección para designar a las autoridades legislativas, integrar el CAL, distribuir las comisiones y para de contar. El resto ha tenido tropiezos a lo largo del tiempo. No es que ha funcionado como un reloj ese acuerdo político, pero lo llamaron acuerdo por la gobernabilidad. Reformulo la pregunta. ¿Existe aún ese acuerdo por la gobernabilidad que suscribieron Alianza País? Está claro que Creo ya abandonó, lo anunció el día viernes, pero el bloque de integración nacional BIN que usted integra y al que se pertenece, y el bloque de acción democrática independiente BADI, que es el otro sector de legisladores independientes o de sectores políticos minoritarios, ¿aún perdura ese acuerdo, asambleísta Jimmy Candel? O sea, yo entiendo que teóricamente sí. Lamentablemente no podemos desconocer que existen diferencias dentro de las mismas bancadas. En el BIN hay diferencias, en el BADI también. Hay compañeros que de alguna forma no se sienten contentos en esas bancadas y de alguna forma han emitido sus comentarios. De tal forma que yo sí creo que habrá que hacer una nueva reestructuración para lograr que se mantenga esta mayoría legislativa y le dé pues capacidad pues de gobernabilidad al presidente de la Asamblea. Una reestructuración, ¿a qué se refiere Reestructuración usted? me refiero en cuanto
no tanto reestructuración, reconformación. O sea, del acuerdo. Unir las fuerzas. Si ya Creo no está, y también pensemos en si en verdad no está, ¿no? Porque usted sabe que a veces hay discursos que te dicen una cosa y en la accionar es otro. O hay gente que dice que se va, pero se queda. Pero se queda, ¿no? En todo caso, pensemos eso. Y bien por la Asamblea, ¿no? Porque existe el diálogo, porque persiste el debate, la discusión y el respeto fundamentalmente entre las bancadas y quienes forman parte de cada una de estas bancadas legislativas. Pero ese acuerdo de gobernabilidad ha funcionado entre saltos y brincos, no es que ha sido un acuerdo sólido, ¿o sí? O sea, ha sido un acuerdo sólido porque hemos logrado muchas cosas interesantes, pero en todo caso han existido diferencias y se ha persistido en el diálogo y buscar mecanismos para que se pueda lograr las resoluciones que se han conseguido. ¿La decisión de Creo le sorprendió a Jimmy Candel? No, yo ya veía eso algunos meses atrás, como que había algunas cosas que no se habían cumplido. Lo escuché a Homero Castañer ayer aquí mismo aquí declarar. Él dijo que no se hay cosas que no se cumplen. Ya había cosas que no se habían cumplido y eso... ¿Es verdad eso? Bueno, es verdad, lo hemos visto y realmente eso ha ocurrido. Y lo que ocurrió el día del juicio político, de la decisión de la Comisión de Fiscalización, ya eso sin duda fue algo que derramó el vaso en los que corresponden a la bancada de Creo. ¿Qué cosas no se han cumplido desde su óptica, ingeniero Yandel? Bueno, yo creo que hay algunas cosas importantes, por ejemplo, el acelerar una serie de proyectos que están listos para segundo debate. Nosotros, por ejemplo, en educación tenemos presentado al CAL, ya tenemos presentado el proyecto del Código de Ingenios, en la que estamos reformando una serie de cosas que tienen que ver con el registro de títulos, que tienen que ver con las becas y créditos educativos, y una serie de cosas que tienen que ver con quienes pueden acceder a las becas y quienes pueden ser docentes en el país. Aquí hay una preferencia por los extranjeros y están dejando de lado a los profesionales que han sido becados, han regresado listos con su título de maestría y de PhD y no tienen trabajo y no pueden pagar sus deudas. Entonces, de eso hay que hacer una normativa y la que hemos planteado. Pero asimismo, el proyecto orgánico de ley orgánica de alimentación escolar. Ya eso está para segundo debate. Claro, eso están analizándolo en su comisión. Ya lo pasamos a segundo debate, ya fue aprobado en la comisión, falta que el Pleno lo apruebe y eso es ley de la República. Pero ¿qué pasa con eso? Porque yo le preguntaba en qué no han cumplido y usted menciona esos proyectos. O sea, son cosas que ya deben acelerarse y hay cosas como que no se han cumplido que tienen que ver pues con la actividad política que, por ejemplo, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. No le dan quórum, no avanza, y ese proceso es por la falta de respetabilidad a los acuerdos políticos. Usted tuvo inicialmente el mismo problema. Lo mismo pasó en la de los trabajadores, en buena hora se logró solucionar, pero no con los que forman parte del acuerdo político. ¿Ya? Claro. En todo caso, se ha dado gobernabilidad, pero ahí es una demostración de que no hubo respeto al acuerdo político. Es evidente eso, y usted cita bien. Lo que pasó en derechos de los trabajadores probablemente es el caso más emblemático por todo, pero también lo de gobiernos autónomos, donde finalmente su presidente no dio el paso costado. A usted le estaba pasando lo mismo y finalmente logró solucionar, ¿no? A María José Carrollón, que era designada presidenta, no le dieron el respaldo, mismos miembros de Creo. O sea, había la misma posición. Y recuerda usted cuando yo estaba 3 veces, convocaron al Pleno para cambiar la Comisión de Educación y no lo lograron. Por el respaldo que teníamos y porque yo tenía una mayoría dentro de la comisión que respaldaba mi elección. De tal forma que la Asamblea se allanó y comprendió que teníamos nosotros todas las aspiraciones para poder cumplir con una comisión por la experiencia, por la capacidad de haber trabajado y haber sido rector universitario. Usted me ha señalado, y yo me he quedado con eso, la necesidad de que probablemente se requiera reconfigurar este acuerdo político integrando otras fuerzas políticas para poder asegurar un mínimo de gobernabilidad en la Asamblea. Yo le pregunto a usted, asambleísta Jimmy Candel Soto, ¿hoy hay margen de gobernabilidad en la Asamblea con todas estas desavenencias que hemos conversado en esta mañana?
¿Todavía hay margen de gobernabilidad o está tambaleando esa gobernabilidad en la legislatura? Bueno, yo pienso que el diálogo persiste. Segundo, estamos viendo diferencias y ya estamos viendo en Alianza País ya la separación de Karina Arteaga, una asambleísta que es presidente de la Comisión de los Trabajadores, y le están pidiendo que renuncie a la Comisión de Fiscalización. Ese es un tema que el Pleno debe aprobarlo. Cuando algún asambleísta renuncia, cuando el Pleno lo ha elegido, tiene que plantearse al Pleno mismo si es que ella presenta su renuncia, aceptar o no la renuncia. Y eso dependerá de los votos que existan. Asimismo, pero entiendo que la ley orgánica de la función legislativa no tiene ahí algún tipo de norma. Sobre eso no hay norma. No hay norma. No. Es decir, la ley dice que si, de los 137, 136 tienen obligatoriamente que integrar una comisión. Por supuesto. Eso dice. Pero no habla si algún legislador no quiere integrar una comisión y decide renunciar. De ninguna manera. Y asimismo le están pidiendo a Daniel Mendoza, o ya lo ha hecho también, la renuncia a la bancada de Alianza País y Aliados. Y aliados, claro. ¿No? Él estaba coordinando eso. Él estaba coordinando eso y la expulsión de Pinucia a Colamarco. Sí. En todo caso, yo sí creo que hay diferencias que habrá pues que soldarlas y de alguna forma no perder pues votos que son importantes en el momento de la contabilidad. Correcto, estamos ahí. Momento de la contabilidad, dice Jimmy Candel. A quien además le quiero preguntar, porque es presidente de la Comisión de Educación y ha sido rector universitario. Ayer estuvo por acá Edgar Samaniego, seguramente debe haber usted compartido diálogos con él en su condición de rector de la Universidad Peninsular, y el doctor Samaniego fue rector de la Universidad Central. Y hablábamos sobre el tema de la prueba del examen ser bachiller. El doctor Samaniego no está de acuerdo con que el debate se reduzca a la eliminación del examen de ingreso, del examen ser bachiller. Él cree que se debe mantener el examen. Obviamente hay cosas que hay que regular, que hay que reformar, pero él además advierte que la universidad pública no tiene capacidad para acoger a la enorme cantidad de bachilleres que dejan la educación secundaria para buscar la educación universitaria. ¿Usted qué opina desde su condición justamente de ex rector y de presidente de la Comisión de Educación? ¿Se debe o no eliminar la prueba ser bachiller? Bien, yo estoy de acuerdo con Edgar Samaniego. Me tocó, siendo miembro del Consejo Nacional de Educación Superior CONESUB, ser miembro del pleno del mismo, y en la que también formaba parte Edgar Samaniego. Y tuve el honor de conocerlo, de tratarlo y de conocer su condición de académico y de un hombre responsable con su universidad, en esa época rector de la Universidad Central. Ha dicho clarísimo, nosotros hemos enfatizado con claridad que nosotros no consideramos que se elimine el examen ser bachiller. La educación superior, como su misma palabra lo dice, superior, indica pues que quien quiere ingresar al sistema de educación superior tenga pues un mínimo de competencias para poder ingresar a estudios superiores, y para eso es una evaluación que se hace, y ese es el examen ser bachiller. El problema no está ahí, mi querido Fabricio, el problema está en los colegios. ¿Qué dicen los estudiantes? Los estudiantes dicen que lo que nos preguntan nunca lo hemos visto. Y en la malla curricular que los colegios deben de llevar adelante, tienen ellos los programas de estudios. El plan del examen que se hace es precisamente por las materias que tienen que haber dado en los colegios. Entonces, cuando tú estás en la universidad, mides la eficiencia terminal de los profesionales. Por decirte un ejemplo, 100 licenciados en comunicación social se graduaron este año. Al año siguiente, tú estás preguntando y haces una encuesta con los mismos 100. ¿Cuánto están cumpliendo en su trabajo, en su rol como licenciados en comunicación social? Y te encuentras con resultados que 20 están trabajando locutores, de reporteros, en áreas de la comunicación. Y otros están de taxistas, vendiendo en el mercado, de profesores, y no están en la misma profesión por la cual ellos se prepararon. Esa es una eficiencia terminal que te demuestra que algo está pasando y que solamente hay 20 profesionales que se gradúan, lo que te indica que debes reformar o terminar con esa carrera y plantear otra que necesite el sector productivo. En los colegios, los estudiantes salen del colegio. ¿Quién es el responsable de esos estudiantes? El rector y sus docentes. Y no hemos visto en el Ministerio de Educación
que existe una revisión, una evaluación a los docentes y rectores que no cumplen. Yo como rector, Fabricio, tengo que estar preocupado porque mis estudiantes que van a hacer el examen pasen ese examen. Porque si no pasan es una calificación a mi gestión. Y si no pasa ni uno, entonces ese rector, ¿qué responsabilidad tiene? Y eso le hemos pedido al Ministerio de Educación que haga un acto de reflexión y comience a hacer una evaluación en los directores distritales que tienen que evaluar a sus rectores y a sus docentes, porque los estudiantes deben de salir, y eso no pasa solamente en la universidad pública, en la escuela, en los colegios públicos, también sucede en los colegios privados. Mira que un amigo se encuentra conmigo y me dice: Jimmy, es terrible, mi hija graduada en un colegio de Guayaquil que pago $500, no quiero nombrar el colegio, $500 de pensión mensual, va a hacer el examen y no pasa. Yo fui donde el rector a reclamarle. ¿Cómo? No es justo. Claro. Estoy pagando porque le dé educación a mis hijos, que mi hija salga apta para un examen de acuerdo a lo que ustedes han brindado, y no pasa. O sea, el problema entonces es la educación secundaria. Por supuesto, ahí radica el problema. Por supuesto. O sea, la calentura no está en las sábanas, decir, hay que eliminar el examen. Usted dice el examen hay que mantenerlo. Yo he vivido procesos y yo era rector en esa época. El CENESID llevaba a cabo este examen N, me acuerdo. Y lo convenía con las universidades. Las universidades convocaban a los bachilleres o a los estudiantes de estos cursos a hacer el examen y no había ningún problema. Estos problemas del examen de ser bachiller vienen de 3 procesos atrás, año 2019 y año 2020. ¿Por qué? Porque se filtran las preguntas, porque hay hackeadores o gente que no tiene la responsabilidad o confidencialidad de no pasar las preguntas a otros lados. Y hay escándalos, pues en Manaví han vendido en 80 y $100 los exámenes. Me decía el general René Yandún que en su provincia, en el Carchi, hasta $1,200 pedían por el formulario de preguntas. Qué bárbaro. Entonces, eso es... nosotros que estamos pidiéndole al INEVAL y al CENESID y al Ministerio de Educación que adopten otro mecanismo para evaluar, sin decir que no queremos que se elimine el ser bachiller, antes por el contrario. A mí me queda claro. Un oyente, Nicolás Sánchez, me dice: el ser bachiller es una prueba para evaluar exclusivamente la educación secundaria, nunca como mecanismo de admisión, dice. ¿Qué le parece a usted esta reflexión del oyente? Bueno, yo sí creo, porque el mecanismo de admisión es precisamente evaluarte, pues, a este bachiller, si está apto para ingresar a la educación superior. Claro. Entonces, de alguna forma, ahí hay temas de razonamiento lógico que son importantes para demostrar. Dice, me hicieron esta pregunta. Esas pruebas son dificilísimas, ¿no? De razonamiento lógico, para el que está despierto, pasa y dice, esas tonteras que preguntan, dicen. Sí, pero hay otras cosas que son... Por eso decían unos que quieren mandar a la asamblea para que ese examen lo hagan los asambleístas. Sería bueno que algunos hagan esa prueba, sobre todo aquellos que son incoherentes, y que usted, que tiene una dilatada trayectoria en el medio político, sabe que la falta de coherencia es uno de los principales males que tiene nuestro país. Acá también me dicen, yo no sé si sea cierto, pero dice un oyente, el INEVAL copió la batería de preguntas de las pruebas de selección universitaria de Chile. Yo no sé si sea cierto, pero no sé si usted tiene alguna... Bueno, y si ha sido cierto o ha sido una coincidencia. Tal vez el modelo sí, pero las preguntas, o sea, yo lo que sostengo es que las preguntas que debe hacerse son las que en la malla curricular que tiene del primero al sexto curso tiene que tomarse. Y yo sí creo importante que estos estudiantes que van a hacer este examen deben de hacer, pues, un programa, un propedéutico que signifique recordar todas las cosas que hay, y en base a un cuestionario. Acuérdese usted que antes en los colegios había cuestionarios para los exámenes, para los exámenes que se quedan aplazados. Entonces ahora yo nunca me quedé aplazado. Vamos a ver, vamos a registrarlo. No, yo nunca me quedé aplazado. Le tenía terror a mi papá. Ni una sola vez, oiga, en los 6 años de colegio. Acá Andrés Estrella dice que son facilitas las pruebas de razonamiento lógico. Oiga, cierro con esto porque se me termina el tiempo y me piden que le pregunte. Usted en lo personal, ¿cómo le cayó una revelación que hizo aquí en estos micrófonos Verónica Arias, asambleísta de Loja, en el sentido de que
el texto del juicio político contra Diana Tamaín, que fue presentado por los asambleístas de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores, era un copy-paste del texto del pedido de juicio político contra José Carlos Tuárez y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, lo vi en un WhatsApp, lo pasaron, un espacio, un meme que llaman, en la que hacían pues un bullying en corto fue que en hicieron una entrevista, claro, y le hicieron a Fernando Flores. Fernando Flores acusó que esa parte que está copiado era Yanine Cruz. O sea, son tan compañeros que no existe solidaridad. Pero ¿cómo le cayó eso a usted? Bueno, eso suele suceder cuando la gente busca otros procesos y de ahí quiere evitar confeccionar uno nuevo y sacar ahí las cosas que corresponden a un juicio político. No está bien, no es practicable, pero en todo caso se demostró que eso se hizo. No tuvieron la precaución de la parte que correspondía a nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ponen a los del Consejo de Participación Ciudadana que fueron enjuiciados anteriormente. En todo caso, eso fue una falla que es imperdonable. Pero por lo menos que le cambien la redacción, ¿no? Claro que sí. Gracias, ingeniero, por el tiempo. A usted, mi querido Fabricio, gracias por la invitación. El señor ingeniero Jimmy Candel Soto, asambleísta peninsular, presidente de la Comisión de Educación, integrante de la Comisión de Fiscalización, perteneciente a la bancada del BIN, en este diálogo sobre la coyuntura legislativa y la prueba ser bachiller, 7:34.